Muy buenas tardes, bueno, estamos de vuelta en el canal de YouTube. Para quien no me conoce, yo soy Yaisy Paro, terapeuta holístico y terapeuta energético. En esta ocasión vengo a hablar un poco sobre lo que es el despertar espiritual, porque últimamente estamos como que en este auge de lo que es el despertar espiritual, pero en realidad, ¿qué es lo que es el despertar espiritual, el despertar de conciencia? No te vengo con un concepto básico de un libro, sino te vengo con lo que yo he experimentado, porque es algo que yo he experimentado a lo largo de mi vida y que compartir mi experiencia sé que te puede ayudar a comprender y entender eso que tú estás viviendo y qué es lo que estás pasando en este momento, y que en ocasiones no lo verbalizamos, no lo decimos porque nos da vergüenza, porque nos da miedo ser señalado y juzgado en todo momento. Entonces es una parte de que el despertar espiritual comienza cuando nosotros empezamos a dirigir la mirada hacia nosotros mismos, empezamos a cuestionarnos cosas, empezamos a ver más allá de eso que estamos haciendo y empezamos a sentirlo. Y eso, cuando comenzamos a hacerlo, en parte duele, porque empezamos a ver de que hemos cometido a lo mejor errores, pero es parte del proceso, porque es un aprendizaje. Hemos venido a vivir, a experimentar, y el experimentar y el vivir nos lleva al sentir, a esas emociones, nos lleva a un sentimiento, y es parte de la vida el poder, por así decirlo, cuestionarnos, recapacitar de lo que hemos hecho y que podemos reorganizar nuestra vida y poder arrancar con lo que tenemos desde esa enseñanza, ¿no? Una de las cosas que yo empecé a cuestionarme cuando tenía unos 15, 16 años fue el tema de que por qué tenía que envidiar a otra persona por el mero hecho de que él tenía o ella tenía y podía lograr cosas que a la cual yo también quería, pero mi entorno me enseñó de que yo no podía obtener eso porque no tenía los medios económicos, porque simplemente no tenía un apellido que fuera reconocido, porque mi familia no tenía una posición social y la otra persona sí lo tenía. Entonces me enseñaron a que tenía que juzgar, criticar lo que esa persona había logrado en su vida, hasta que un día llorando, 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 porque no había logrado entrar en la universidad que yo quería, y empecé a cuestionarme y empecé a sentirme muy mal, y mi mamá en ese momento me preguntó y me dijo, pero en realidad si es lo que tú quieres, tú tienes que ir a por ellos, no tienes por qué dejar que los demás influyan en las decisiones de tu vida. Tú siempre has estado con la metafísica y has estado muy involucrada en el tema de la materialización de tus sueños y has logrado muchas cosas a tu corta edad. ¿Por qué no puedes conseguir ese cupo en esa universidad? Y la verdad que fueron más de 2 años buscando el cupo en esa universidad, hasta que dije, me rindo, no busco más cupo en esta universidad, lo suelto, lo dejo estar. Y ahí fue cuando las cosas comenzaron a fluir y empecé a entender de que mi camino era otro, totalmente distinto, y que no era en esa universidad. Pero lo bueno fue que no me dejé arrastrar por esa rabia, por ese odio, por ese rencor de que los demás sí lo lograron, porque bueno, porque supuestamente su posición social se lo había permitido y la mía no. Y en realidad no fue su posición social, sino simplemente porque era el camino a seguir el de ellos y el mío era otro totalmente distinto. Pero a veces nos encajonamos con una verdad o con algo de que tiene que ser así, cuando en realidad estamos para vivir otras cosas totalmente distintas. Pero tenemos que quitarnos los anteojos y el poder mirarnos hacia nosotros y preguntarnos qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde nos queremos dirigir, y fluir con la vida. Yo después me tomé un año totalmente sabático, empecé a trabajar, empecé a indagar. Ahí fue cuando tuve mi primera crisis existencial de que qué era lo que yo quería realmente, qué era lo que yo estaba experimentando y sintiendo. Y esta crisis, aparte del tema de la universidad, vino también por una pérdida muy importante en mi núcleo familiar, que fue mi tía, la única hermana de mi mamá. Cuando yo veo que todo el entorno empieza a derrumbarse, empiezan a ellos a vivir su duelo de una manera muy dolorosa, desde un sufrimiento, cuando yo venía viviendo el duelo y veo la muerte de una manera totalmente distinta. Ahí fue cuando yo dije, necesito poner distancia, necesito poner mi vida en orden, necesito poner en orden mis ideas y lo que yo quiero. Y ahí fue cuando me tomé un año en donde me fui a vivir totalmente sola, lejos de mi familia. Y la verdad que me sirvió mucho para yo poder acallar ese ruido que había en mi entorno y poder enfocarme en mi centro y poder buscar lo que yo quería y encontrar mi camino. Eso es un despertar espiritual.
Un despertar espiritual, un despertar de conciencia, es cuando tú te das prioridad a ti, a escucharte y a poner orden en tu vida y a cuestionarte cosas y a ver las cosas de una manera totalmente distinta. El dolor va a estar allí porque el dolor es parte del proceso, porque mientras nosotros tengamos sentimientos y emociones, el dolor, la alegría va a estar allí. Pero el sufrimiento es opcional porque nosotros vamos luego a elegir con qué actitud vamos a nosotros a afrontar esa situación. Si lo vamos a afrontar desde el dolor total y absoluto del sufrimiento, desde el victimismo, en donde no hay salida, donde todo es oscuro y feo, o lo vamos a vivir desde esa parte neutra, en donde tenemos dolor, tenemos sentimiento, porque estamos sintiendo, estamos experimentando en ese momento, pero tengo la certeza de que es pasajero, de que yo sé que voy a salir de esto, de que estoy transitando mi dolor y que ese dolor es normal, de que esa tristeza es normal, pero que no se va a quedar a vivir eternamente conmigo y que esa nube negra que está sobre mí en ese momento, en algún momento se va a poner gris, se va a ir aclarando hasta que se va a poner totalmente blanca o azul o amarilla o el color que tú le quieras colocar en ese momento. Entonces ahí es donde nosotros empezamos también a elegir el cómo queremos vivir todos y cada uno de nuestros procesos. Y la verdad que han sido procesos y más procesos lo que yo he tenido a lo largo de mi vida, y este fue uno el que marcó la diferencia porque fue cuando yo empecé a darme cuenta de que estar sola no es malo. El estar solo con uno mismo es algo maravilloso porque te da a entenderte y a comprenderte muchísimo más y a tener esa comprensión, esa compasión contigo mismo y comprensión que tú requieres en ese momento y que te va a servir a lo largo de tu vida, y que desde ese punto yo entendí de que yo había madurado a nivel emocional, de que esa Yaisy que tenía 16 pasó a tener 17 años de una manera abismal, a tener un grado de madurez y de colocar las cosas en donde tenían que ir para mi bienestar en ese momento. Y la verdad que ha sido uno de los despertares más importantes que he tenido en mi vida, porque el despertar espiritual normalmente las personas también lo reflejan con algo místico, de que empezamos a tener conexión con los ángeles, con los arcángeles, de que empezamos a tener visiones, y la verdad es que va de manera distinta con cada persona, porque cada alma ha pactado de qué manera viene a despertar y de qué manera lo va a vivir y cómo lo va a afrontar. Entonces, no podemos seguir, por así decirlo, una regla de tres de cómo va a ser el despertar espiritual, pero siempre va a estar ligado al caos, porque todo tu mundo se va a poner patas para arriba, porque es un movimiento energético que estás haciendo desde tus pensamientos y empiezas a mover y a remover muchas cosas para poder poner orden en tu vida. Y cuando tú encuentras tu centro y ya tú sabes cuál es el camino para llegar a tu centro, cuál es ese mapa interno que tú tienes, ya nada ni nadie te lo va a quitar. Esa ruta siempre va a estar allí, y las veces que tú la quieras reorganizar, la vas a poder reorganizar desde tu tranquilidad, desde esa soledad y desde ese permiso que a ti te das para indagar cada vez que tú quieras en tu interior. Así que si tú estás pasando por estos procesos de despertar espiritual, despertar de conciencia, o ni siquiera comprendes bien lo que tú estás pasando, simplemente mírate con amor, tente mucha paciencia, tente mucha comprensión, porque desde esa posición es donde vas a lograr comprender y poner ese orden que se requiere en tu vida, pero sobre todo a nivel de tus pensamientos. Si tú ves que tú no puedes tener ese orden que se requiere y te cuesta mucho el poner ese esfuerzo, esa dedicación, busca ayuda, búscate un guía espiritual, búscate una persona que te pueda dar a ti esas herramientas y que te pueda comprender, y no solamente que te dé esa comprensión, sino que te dé herramientas que tú puedas aplicar en tu día a día para poder salir adelante, porque no podemos salir adelante a evolucionar o a seguir despertando o avanzando si no aplicamos herramientas y buenos hábitos en nuestro día a día, porque todo comienza a cambiar. Entonces, una vez que todo comienza a cambiar, que despertamos de una manera totalmente distinta, nos acostamos de una manera distinta, comemos de una manera distinta, caminamos, trabajamos, nos movemos de una manera distinta, son hábitos que vamos a ir adquiriendo porque nuestra alma está allí hablándonos, nuestros guías están allí guiándonos en todo momento, son los que nos van a dar esa fuerza que se requiere para nosotros salir adelante y poder afrontar el camino y seguir sintiendo cada día nuestras emociones.
Así que nada, espero que este video te ayude, de verdad te ayude a comprender lo que estás viviendo en estos momentos y ponga las palabras adecuadas que se requiere en este momento. Así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escucharte a ti y muchísimas gracias por estar allí para ti.